realmente cabales. Digo, bueno, él era creyente, ¿no? Pero gracias a Dios, el ser humano no puede, dice, manipular este sistema tan fundamental. Porque conociéndolo como es un idiota, el ser humano es estúpido, dice, ya se imaginan lo que habría hecho el hombre, lo que estaría haciendo para lucirse manipulando su sistema autonómico. Estuviera como idiota presentando por la televisión, miren cómo paro mi corazón. Miren cuánto aguanto sin respirar, poniendo en riesgo el paso para la vida. Y eso es común pues, en el ser humano. Por eso es que hay tanto, y repito, yo lo califico de idiota, aquellos que dan espectáculos televisivos, por ejemplo, caminando por cornisas de edificios elevadísimos, ¿no? Poniendo su vida. Y es o no idiota es poner su vida solamente por un espectáculo. Entonces, por fortuna, como se dijo en esta ocasión, estos sistemas son autonómicos. Y el intelecto humano es un misterio, en verdad. Últimamente, incluso con los avances de la neurociencia, está encontrando que cosas que creemos que son conscientes realmente no lo son. Hay una cosa espectacular que se ha verificado respecto al libre albedrío. El libre albedrío es el que prácticamente nos dice que somos nosotros capaces de decidir qué hacer y qué no hacer. Y que eso es racional, es inteligente. Se han hecho experimentos espectaculares, recientes, los cuales al ser humano se le pone con una serie de registros encefalográficos y se les induce a pensar o se les da imágenes virtuales de alguien que se supone ser que está caminando en un ambiente lleno de diferentes niveles. Entonces llega a un lugar donde tiene que subir escaleras, pero recién está viendo que las escaleras están lejos y por lo tanto él inconsciente, sin darse cuenta, primero está andando por un nivel plano. Y cuando de repente aparecen las escaleras, entonces él sabe que tiene que activar su músculo que tiene que ver con el subir gradas, los músculos de los miembros inferiores. Así que supuestamente él dice, caramba, aquí voy a tener que contraer y, digamos, vigorizar mis músculos de los miembros inferiores. Es consciente y casi como que decide hacer eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué se encuentra en el patrón electroencefalográfico? Que antes de que siquiera tenga la imagen de que hay escaleras que subir o peñas que ascender, ya está estimulándose su musculatura que va a ser necesaria para hacer ese esfuerzo. O sea, él no supo que tenía que hacer ese esfuerzo de subir escaleras o saltar un canal, no sé. Pero su cerebro ya estaba dándole órdenes antes de que él sea consciente de que tenía que hacer esa actividad. Y por lo tanto se pone en duda el libre albedrío. Parece que nuestro cerebro es, como se dice, un ordenador potentísimo, extraordinario, que aparentemente parece adivinar lo que tendríamos que hacer. Y que nosotros simplemente obedecemos a lo que ya nuestro cerebro nos está, digamos, ordenando para hacer. Es complejísimo, en verdad. El cerebro cada vez se investiga más y sorprende extraordinariamente. Y es muy probable que sea demasiado complejo. Ustedes creo que saben que nosotros tenemos ahora, reconocemos que tenemos una serie de diversos tipos de inteligencia, ¿no? Cuando menos Gardner, que dio estas ideas, reconoció 8 formas de inteligencia. Ahora se sabe que son como 12. Y algunos tenemos una especie de capacidad para tal o cual inteligencia sea lo superior que manejamos, otros otro tipo de inteligencia. Y por eso que incluso desde el punto de vista pedagógico se recomienda que ya no dejemos de insistir tanto en la evaluación de las capacidades del individuo basados en la inteligencia lógico-matemática, que es lo que siempre ha primado en la evaluación del interés humano. Es decir, exámenes, por ejemplo, para que ustedes puedan ingresar a la universidad, como que dan examen acá. No solamente se matriculan,
¿Sí dan exámenes para ingresar? Bueno, esos exámenes están basados en evaluaciones lógico-matemáticas. Y la inteligencia intuitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, no, sí, no son parte del intelecto, sí, sino que no se toma en cuenta. Y, por ejemplo, este tipo de inteligencia que les acabo de señalar, la inteligencia intuitiva, recientemente se ha reconocido. Es una cosa extraordinariamente maravillosa, ¿no? Miren, por ejemplo, hay un libro que precisamente se llama Inteligencia Intuitiva. El autor es por la apellida Garner. Es un libro que cuando lo publicó no hace mucho fue un bestseller, el libro más vendido en su momento. ¿Qué es lo que demuestra él? Que hay personas que inconscientemente, sin darse cuenta, ya están valorando algo. ¿Cómo lo demostraron? Es una experiencia que ocurrió en un museo extraordinariamente complejo y muy conocido en Estados Unidos. Y le ofrecieron a los directivos de este museo vender un Kuros, se llama. Kuros es una estatua de esta griega, pero de la Grecia antigua, que probablemente dicen solamente 3 o 4 de esas estatuas en el mundo. Y todas están por ser tan viejas, mutiladas, sin brazos, algunos sin cabeza, algunos sin piernas, pero cuestan millones de dólares. ¿Sí? Entonces, 3 o 4 museos en el mundo tienen uno de estos especímenes. Y este museo le ofrecieron uno íntegro, completo, perfecto. Así que dijo, caray, esto nunca se ha visto en el mundo. Y decidieron comprarlo. Pero el costo era también brutalmente caro. Entonces llamaron a expertos para que certifiquen si realmente era original o era una copia. Hicieron unos exámenes de los más complejos que hay. Y en verdad dijeron que no había ninguna evidencia que sea un plagio. Y que recomendaban que lo compren. Bueno, que lo compraron. Fue una millonada astronómica de dólares. Y orgullosos de su Kuros, comenzaron a exponerlo en el mundo. Y un mundo importante, donde no está Perú, ¿no? Entonces se fueron a Europa y lo mostraron en el Museo TAP. El museo original Paul Getty se llama. ¿Qué ocurre? Cuando llegan a este museo en Europa, se reúnen expertos a valorarlo, a mirarlo, a tocarlo, ¿no? Y hubo un experto ahí que pidió opinar y dijo que él sentía algo, él lo describió así: siento que cuando lo veo es como si surgiera un espasmo epigástrico, que me hace dudar, como que me indica, no parece ser original, parece ser una copia. Parecía una anécdota. Lo llevan a otro museo, creo que fue en Canadá, donde una mujer también experta en estas cosas dijo lo mismo. No sé, no encuentro cómo describir mi duda, pero siento duda, hay algo que me incomoda, no estoy tranquila viendo esta estatua y calificándolo de que sea original. Y en otra ocasión también otro experto opinó lo mismo. Así que los dueños del Museo Paul Getty decidieron someterlo ya a las pruebas más sofisticadas que puedan haber, incluso experimentales en el mundo. Y en verdad lograron demostrar que era una farsa. Encontraron que habían hecho una falsificación, pero extraordinariamente maravillosa, y que incluso en alguno de esos falsos, para darle ese color de antiguo, porque el mármol recién trabajado es blanco, completamente blanco, pero este tenía el color antiguo, amarillento de las cosas viejas. Habían empleado el estafador una mezcla de no sé qué producto, incluido el café. Miren increíblemente todo lo que hicieron ahí. Y encontraron que por lo tanto era una falsedad, lo capturaron, el responsable, y obviamente debe estar actualmente en la cárcel. Miren esto, entonces comienzan a través de ese episodio, el autor comienza a desarrollar que nosotros tenemos capacidades que ni siquiera nos imaginamos.
Y él dice, pues es muy probable porque no tenemos con exactitud la cantidad de neuronas que tenemos. Algunos ya dicen que supera, en verdad, escuchen esto, supera la cantidad de estrellas en el universo, que son millones de millones de millones. Y la inteligencia no solamente se basa en la cantidad de neuronas, sino en la cantidad de interconexiones que existen entre las neuronas. Ahí está fundamentalmente la inteligencia. Entonces, por lo tanto, si a nosotros desde niños nos estimulan a una serie de experiencias, a una serie de conocimientos, y estimulan esas interconexiones, ahí es donde se logra un desarrollo notable de la inteligencia humana. Entonces, nosotros no nos diferenciamos por el número de neuronas, sino por la cantidad de interconexiones que tenemos entre ellas. Y saben que esa sustancia juega muchísimo, no es la única, juega un papel importantísimo en la digamos, cantidad de esas interconexiones que puede determinarse la serotonina, la 5-hidroxitinamina y probablemente otras sustancias endógenas. Y ahí que de aquí salto para comentar una barbaridad que se cometió en nuestro mundo occidental y cristiano, tratando de estimularle el apetito a los niños. En base a un mito muy tonto que existe todavía, creo, que es el hecho de pensar que muchos niños no tienen ganas de comer. Y esa es la gran preocupación de la mayor parte de madres, niños pequeños. Quisieran que su niño coma hasta la glotonería para estar satisfecho. Dice, qué lindo, mijito, cómo come. Fíjate, se sienten felices de que su hijo coma cantidad. Y los que no comen eso, este está enfermo, algo tiene, este es anormal. Así que corren al médico y piden que les den algo para estimular su apetito. Eso es común ahora es menos, pero antes era pues, morboso esto. Querían tener las madres de sus hijos así como bombitas, como globitos, para estar felices de que su hijo es una belleza, una maravilla y que es lindo. Y entonces la industria farmacéutica, como siempre, aprovechó esa supuesta necesidad y encontró, en verdad, en un experimento que estaban haciendo sobre la actividad antihistamínica de la ciprofloxacina, que todavía existe como medicamento. Y en los experimentos en los cuales estaban trabajando la ciprofloxacina encontraron que no solamente era útil para las alergias, sino que curiosamente algunos de los usuarios de esta ciprofloxacina manifestaban mayor apetito, mayor hambre, más que apetito. No es lo mismo, por si acaso, hambre que apetito. Hambre es la necesidad la imperiosa necesidad de comer, aunque sea piedra, porque ¿quién tiene que comer? Apetito es lo selectivo. A mí me antoja comer, por ejemplo, un pollo a la brasa y el cabrito no. Entonces, el ejercicio de mi discriminación en base al apetito. Pero tengo hambre, pues comería al final cualquier cosa de estas, ¿no? Pero discrimino, privilegio, prefiero por el apetito. Bueno, así que comenzaron a interesarse en esa acción de la ciprofloxacina y vieron que eso lo lograba bloqueando las funciones de la serotonina. Así que, como siempre, la industria farmacéutica muy hábil en encontrar un nuevo negocio, digo, muy bien, promocionemos este producto como estimulante del apetito. Y de hecho, se produjeron una avalancha de tónicos estimulantes del apetito en el mundo. Y aquí en nuestro país había Ciprovir, no sé cuánto, el Welton, el Hemotropin, que todavía lo adicionaban pues, con vitamina C, con hierro, para que sea un tónico maravilloso, y los niños que consuman eso serían, digamos, fortísimos y no se enfermarían así nomás, ¿no? Como es el cuento sobre las vitaminas. Cuando se logró conocer que la ciprofloxacina funcionaba notablemente para mejorar las interconexiones interneuronales, ahí hubo una gran preocupación y sólida, en verdad, que motivó que el interés de producir estos productos tipo tónicos se venga abajo. Porque repito, si la ciprofloxacina, en su afán de estimular el apetito, se comenzó a usar para que estimule el apetito, como digo.
Pero ¿cómo lo estaba haciendo? Bloqueando a la serotonina. Y supuestamente así estaba estimulando. Pero cuando reconocimos que la serotonina es fundamental para las interconexiones neuronales, vino la gran pregunta: ¿en verdad estaremos haciendo algo bueno con estos niños? Con el fin de que estimulemos su apetito, que se vuelvan unas pelotas de grasa, le estemos bloqueando la posibilidad de favorecer sus interconexiones neuronales. Y esto es una gran verdad. Y es muy difícil de medir esto, muy difícil. De modo que no se dieron evidencias directas de miren a este bruto es por causa de haber tomado ciprofloxacina. Este que es menos inteligente, que tiene Down, es porque tomó esto, de claro, porque se interrumpieron sus condiciones interneuronales. Y tiene lógica esa preocupación. Por lo tanto, cayó el interés del uso de estos productos y ahora ya no hay así nomás gente que esté pensando. Yo supongo que no han escuchado ya sobre los estimulantes del apetito ahora, como antes en los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Recuerdo que era pues morbosa la preocupación de la gente, especialmente la madre de familia, para pedir y exigir al médico que le recete vitaminas con estimulantes del apetito. Entonces, se dan cuenta del impacto que tiene a veces el desconocer y conocer aspectos científicos básicos como este de acá. Bueno, entonces, eso es un dato importantísimo, como les estaba comentando, respecto a este sistema autonómico neurovegetativo que tenemos. Bueno, para ir ya en directo a nuestro tema, vamos a ver el sistema del nervio, o también llamado sistema simpático. Rapidísimo, primero una mirada de cómo funciona la transmisión, digamos, del neurohumoral en nuestro organismo. Ahí tenemos, en verdad, nuestras funciones biológicas son prácticamente basadas en la transmisión neurohumoral. Se liberan sustancias endógenas, que tenemos millones en nuestro organismo, y actúan en una sustancia receptiva. Eso desencadena la función que estamos deseando. Entonces hay los neurotransmisores y las uniones neuromusculares, fundamentalmente. Ahí encontramos el sistema nervioso autonómico, que tiene aferentes primarios, o sea, agentes que permiten que se capte un estímulo tal, aferente, de entrada, de afuera adentro, en la cual destacan la sustancia P, el glutamato, el péptido intestinal vasoactivo, etc. Y aquí es donde juega un rol importantísimo el hipotálamo. El hipotálamo, por si acaso, es un rezago del cerebro antiguo. Se sabe que hemos tenido en nuestra evolución humana etapas en las cuales ha sido predominante un tipo de masa encefálica. El hipotálamo es de la época más larvaria, cuando éramos casi reptiles por ahí. Y ahora es una etapa reptiloide de la evolución humana. Y ha quedado, pues, ocupando lugar en nuestro sistema nervioso central, cumpliendo esta función fundamental integradora de estos sistemas de las llamadas aferentes. Luego tenemos el sistema eferente periférico, el de salida, el aferente de entrada, este es de salida, o sea, son las respuestas que todos ustedes ya conocen. Tiene dos subsistemas, dos componentes: el sistema simpático o tóraco-lumbar y el sistema parasimpático craniosacro. Aquí hay que establecer una diferencia notable. El sistema simpático nunca funciona de manera continua, digamos, lineal. Siempre lo hace en base a disparos. Dispara su función y entra en reposo. Dispara su función y entra nuevamente en reposo. En cambio, el parasimpático o craniosacro tiene una actividad discreta pero permanente. Así que para la vida del ser humano, en verdad,
El más básico, el más importante es el sistema parasimpático. Ese que nos mantiene con el tono muscular, por ejemplo, las respuestas celulares así ya listas para darse, es lo que parece al sistema parasimpático. El simpático más bien tiene que ver con respuestas rápidas, de supervivencia. Por eso es que es fundamental en el estrés. En el estrés fisiológico, estoy hablando no del estrés patológico, hay que diferenciar dos tipos de estrés. El estrés fisiológico es aquel que nos mantiene con una capacidad de sobrevivencia, de respuesta a las agresiones mediante defensa o huida. Es el sistema protector. El otro estrés es aquel que lo sufrimos cuando estamos con una serie de traumas de tipo emocional, violencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es en cuanto al sistema simpático y parasimpático. El simpático entonces funciona por picos. El parasimpático es lineal, el más básico. Recordemos los mediadores para el sistema colinérgico o parasimpático, es la acetilcolina. Vamos a hacer. Y para el sistema adrenérgico es la noradrenalina. Aquí en el sistema parasimpático, obviamente, el único neurotransmisor es la acetilcolina, no hay más. En el sistema adrenérgico, ¿hay algún otro? Adrenalina, de hecho, sí. Así que aquí yo debería haber puesto la adrenalina, por eso es chiquita la velocidad, ¿no? ¿Y por qué chiquito? Porque el error funcional es mínimo de la adrenalina. El 95% de nuestras funciones biológicas adrenérgicas lo cumple la noradrenalina. El 5% no la adrenalina. Por eso que casi no le damos importancia. Pero como fármaco es al revés. El fármaco que se emplea ya, digamos, como medicamento es la adrenalina, no la noradrenalina. Y eso es un recordario de los receptores, ¿no? Los colinérgicos, los muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Eso lo conocen ustedes. Y ahí están los subtipos. Este diapositiva creo que sus compañeros llegaron, nos la pasaba a todos. Sí, yo le mandé. Sí, que ya no o no, también es cierto, cuando les hablaba de la diferencia de intelecto humano, es importante reconocer que hay el aprendizaje en algunos individuos es básicamente la capacidad de escribir lo que están percibiendo. No es un error, no es un defecto, es propio, y si no hacen eso, su capacidad de aprendizaje es menor. Otros no escriben para nada, están simplemente escuchando y atendiendo. No es que sea más inteligente sino que son diferentes. Esa es una cuestión que hay que diferenciar bien. Siempre le atribuimos una diferencia cuantitativa a lo que solo es cualitativo. No es que es más inteligente. Un genio en matemáticas siempre dice, oye, este es el más inteligente del mundo. Pero puede ser un mundo en la inteligencia espacial, por ejemplo. No sabe diferenciar los niveles físicos. Así que ninguna inteligencia es superior a otra. La inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia intuitiva, la inteligencia estética. Hay algunos que son unos salvajes dibujando, ¿han visto? Bárbaros. Hacen mamarrachos, pero que espantan en lugar de hacer arte. No es que sean brutos, simplemente son diferentes. Bueno, entonces ahí están los resultados colinérgicos, los muscarínicos y los nicotínicos. De los muscarínicos hay cuando menos 5, porque digo cuando menos 5, porque en verdad la investigación científica cada vez encontramos más detalles y probablemente no sabemos ni en la superficie de todos los secretos fisiológicos que tenemos en nuestro organismo, porque es una maravilla extraordinaria la maquinaria humana. Así que los nicotínicos son NM musculares y NN neuronales. Se dan cuenta que en el anterior he dicho, escrito ahí dice beta. Ahí no he escrito nada, pero cuando menos acá sí dice, miren, respecto a los adrenérgicos alfa, dice generalmente excitatorio. No estoy poniendo son excitatorios nomás. Eso es algo, por favor, que hay que tomar en cuenta. En la farmacología no hay absolutos, ¿ah? No hay absolutos. Cuando hablamos de antagonista alfa 1, por ejemplo, no
no significa que no va a actuar sobre los receptores alfa 2. Sí, sino que es insignificante, pero sí está actuando. Y eso se manifiesta de modo extraordinario y resulta dando a veces sorpresas o complicándonos el asunto. Bueno, entonces son generalmente excitatorios y tenemos alfa 1 y alfa 2, y cada uno con sus variantes, alfa 1A, alfa 1B. Ahí dan sus localizaciones anatómicas. Este es un poquito digno de destacar. Cuando se usó la clonidina y el alfa-metiltopa, que se usaron muchísimo, hasta hace poco incluso todavía, la clonidina, particularmente esta, se usaron como antihipertensivos, o sea, lograban disminuir la presión arterial. Y hasta hace poco todavía se sigue usando la clonidina, Apresan, me acuerdo del nombre. ¿Qué se encontró que era antihipertensivo? Por lo tanto, se supuso que para que sea antihipertensivo y como actuaba en el sistema adrenérgico, ¿qué teníamos que esperar? Que baje la presión arterial en base a sus dos mecanismos. Si yo provoco vasodilatación, bajo la presión arterial. Si tiro abajo el gasto cardíaco, bajo la presión arterial. Esos son los dos mecanismos con los cuales bajamos la presión arterial. ¿Sí? Y al revés, si provoco vasoconstricción, subo la presión arterial. Si incremento el gasto cardíaco, subo la presión arterial. Bueno, entonces, como esta clonidina y incluso el alfa-metiltopa, cuando se usaban bajaba la presión arterial, se pensó que eran antiadrenérgicos o bloqueadores adrenérgicos para que bloqueen tanto el tono vasomotor como el gasto cardíaco. Pero cuando se hizo una investigación ya minuciosa de su naturaleza, la naturaleza de los receptores del tactón, se encontró que curiosamente, con eso se evidenció más, resultaba siendo un adrenérgico. O sea, se esperaría que por ser adrenérgico tenía más bien que producir vasoconstricción o incrementar el gasto cardíaco. Entonces esa cosa pues vino a complicar el mundo de los investigadores. ¿Y dónde encontraron la diferencia, el sustento? De que había pues dos tipos de receptores alfa. Había alfa 1 y había alfa 2. Y esta clonidina no actuaba en el receptor alfa 1 para producir vasoconstricción, sino actuaba en el receptor alfa, particularmente el alfa 2 beta. 2B, no beta. Y encontraron que esta diferencia era fundamental para el efecto que estamos hablando. Alfa 2B disminuye la eferencia simpática. Esa es una cosa especial que no se conocía antes. ¿Qué significa la eferencia simpática? Un vaciado, una descarga del sistema adrenérgico. No estaba bloqueando el sistema adrenérgico, sino podríamos decir que su actividad liberadora era tan intensa que desaparecía funcionalmente el sistema adrenérgico. Desaparecía funcionalmente el sistema adrenérgico. ¿Qué ocurre con la presión arterial? Sí. Se viene abajo. ¿Sí? Se viene abajo. Eso explica este efecto aparentemente paradójico, que siendo, repito, adrenérgico, provocaba efectos antiadrenérgicos por este vaciado. Tiraba al suelo todas las catecolaminas y el simpático resultaba funcionando al revés. Eso es, digamos, lo que se puede lograr con investigaciones profundas de la fisiología. De ahí que, como alguna vez creo que hemos dicho, hay una sinergia notable entre la fisiología y la farmacología. Muchos conocimientos fisiológicos se han logrado precisar o definir e incluso encontrar gracias al aporte de la farmacología, a los experimentos farmacológicos, y al revés. Muchos mecanismos farmacológicos se han podido dilucidar con estudios fisiológicos. De ahí que estas dos disciplinas, estas dos ciencias básicas están hermanadas. Y de ahí que la fisiología es un requisito obligado para aprender farmacología. De ahí que es necesario y imprescindible que estos
costos de sus asignaturas ustedes lo reciban de un modo secuencial. Y no que los fisiólogos hagan una fisiología de acuerdo a lo que se les ocurra. El farmacólogo hace el farmacólogo. El docente de farmacología habla de farmacología y no toma en cuenta los aspectos fisiológicos. Y particularmente los otros. Entonces, por ejemplo, nosotros ya estábamos hablando hace mucho tiempo de los IGPs, inhibidores de bomba de protones, para el tratamiento de la enfermedad citopeptidal, omeprazol, etc. Porque ya se había conocido que había esta enzima que antes no conocíamos, la bomba de protones o hidrogenión potasio ATPase. Antes conocíamos la sodio potasio ATPase, la bomba de sodio potasio. Entonces esta enzima se descubrió en investigaciones farmacológicas relativamente nuevas y se dio que era el punto final para la secreción de ácido en el estómago. Así que la investigación farmacológica dijo, si trabajamos un fármaco que bloquea esta enzima, vamos a encontrar una maravilla terapéutica, y ocurrió con el omeprazol. Pero ese conocimiento que deberían conocer los fisiólogos no lo desarrollaban en la temática de fisiología. Entonces, cuando uno hablaba de inhibidores de bomba de protones, preguntaba al estudiante, ¿cómo actúa el omeprazol? No había respuesta, porque si no conocían que existía la bomba de protones, entonces ¿cómo van a saber que el omeprazol bloquea la funcionalidad de la bomba de protones? Y por eso es que entonces cuando se conversó en que debería haber un enlace de la fisiología con la farmacología, se les pedía que trabajen en ese asunto novedoso en la fisiología gastrointestinal. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre en este caso con la famosa eferencia simpática que está ahí en alfa-2A, Los betas, dense cuenta, también dice ahí, generalmente inhibitorios. No son absolutamente inhibitorios. Ahí tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Esto es ya harto conocido, ¿no? Los beta 1 son mayormente cardíacos, los beta 2 prevalecen en otros sentidos. Aquí nos interesa para nuestro ejercicio médico que se encuentran notablemente en los pulmones. ¿Y qué importancia tiene que destaquemos que los beta 2 estén más notablemente presentes en los vías respiratorias? Porque nos interesa que se reconozca el rol de fármacos que trabajan notablemente en los pacientes que sufren de broncoespasmo, para reconocer que los fármacos pueden ser útiles en la medida que, por ejemplo, bloqueen o estimulan los receptores adrenérgicos beta 2, que son lo que tienen que ver con la broncodilatación. ¿Sí? Bueno, entonces están músculos, el músculo liso, células glandulares también. Y los beta 3 que todavía por ahí están definiendo su función realmente, parece que funcionan en el metabolismo de los lípidos, de la grasa. Y bien, pues también hay que reconocer que existen otros tipos de receptores, como los histaminérgicos, serotoninérgicos, que no están bien conocidos en verdad. La medicina y la farmacología tienen una tarea inmensa para precisar estas cosas tan complejas y que posiblemente va a significar avances terapéuticos en el futuro. Otros neurotransmisores también, la ATP, la sustancia P, etc. Y para colmo, se conoce que hay una transmisión que no es ni adrenérgica ni colinérgica. Por ejemplo, por ahí están los llamados factores derivados del endotelio, particularmente el óxido nítrico. El óxido nítrico lo hemos conocido en química desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos que era una sustancia que se producía en nuestro organismo y que tenía una actividad fundamental vasodilatadora. Se sabe que posiblemente el óxido nítrico sea la sustancia más potente como vasodilatadora que tenemos. ¿Y cómo se descubrió eso? Recientemente. Y dio origen a una gran novedad en el manejo de medicamentos que tuvieron que ver con la función sexual y reproductiva. Sildenafilo, tadalafilo. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de sildenafilo? Probablemente, porque también los varones no lo saben porque todavía no lo usan. Es el Viagra. No crean que por si acaso están diciendo que los viejos como yo sí lo usamos. No es cuestión de edad. A propósito de eso, me comento algo. Los visitadores médicos se encargan de presentar medicamentos particularmente novedades.
atormentan al médico. No le traigo la última novedad, mire, esto se encontró en nuestro laboratorio, es una maravilla y así que le recomendamos que lo use. Y cuando lanzaron el Viagra a nivel mundial, les juro que fue una maravilla en cuanto a los eventos a los que nos llevaban. Recuerdo, me llevaron a mí a Rosa Náutica en Lima. Los médicos seleccionados, una cantidad tremenda. ¿Por qué me llevaron? No porque era un experto, sino porque trabajaba en IPARES. En IPARES hablaba mucho de salud sexual y reproductiva. Entonces, hicieron una reunión, pero extraordinaria, promocionando el Viagra. Pero después del Viagra surge la competencia con productos aparentemente mejores, y en verdad parece que son mejores. El Viagra es de sildenafilo y hay otro que se llama tadalafilo, que tiene un nombre comercial, el original Cialis. Anótenlo. ¿Y qué pasa con el tadalafilo? Yo nunca acostumbro mencionar nombres comerciales y a veces lo hago por broma. Resulta que es más eficaz cuando tiene una acción más intensa y más duradera. El sildenafilo, por ejemplo, da una competencia, digamos, coital superior, mientras dura su actividad, que es 4 horas, 6 horas máximo. Pero después, otra vez hay una caída, ¿no? Entonces, a lo mucho da para una sola, un debut y despedida. Pero ¿qué pasa con el Cialis? ¿Saben cuánto dura? 36 horas. Y ahí viene lo curioso, que la visitadora médica canalla me dice, doctor, celebre, me dice, aquí le traigo la cajita milagrosa. Y digo, oye, no me venga con tontería, yo no uso cosas, jactándome también un poco. Entonces, dice, no, con este preparado, dice, le va a alcanzar hasta para su esposa. ¡Qué basura! Le va a alcanzar hasta para su esposa. Uno tiene para rendir amor y regresar a la casa todavía vigoroso. Canalla, ¿no? Pero bueno, cierto, dura bastante tiempo y fue una revolución cultural esto en el mundo, en verdad. Y sí, incluso se elaboraron por ahí algunos mitos, por ejemplo, dijeron, cuidado, no lo usen porque había habido ancianitos que usaban esto y se murieron. Y que aparentemente tenía ese riesgo. Pero el riesgo no era el medicamento en sí, lo que pasa es que los pobres ancianos que usaban esto todos eran cardiópatas y estaban usando, por ejemplo, agentes coronarios, potentes vasodilatadores, por ejemplo, la nitroglicerina y similares. Y cuando usaban este fármaco, estos fármacos que son dadores de óxido nítrico, igual que la nitroglicerina, entonces estaban recibiendo una sobredosis de vasodilatadores coronarios. Y ahí venía la interrupción del latido cardíaco, la arritmia y muerte del paciente. No era por el medicamento en sí, sino por el uso, digamos, de sobredosis de productos que estaban produciendo una vasodilatación ya peligrosísima. ¿Sí? Después tampoco tiene que ver, por si acaso, con el desgaste energético. Uy, es una tremenda explosión del derroche energético, un coito, un orgasmo. No es cierto, jóvenes, se ha calculado, por si acaso, digo seriamente esto, que todo el gasto calórico que hace un varón en una acto sexual se repone con un vaso de zumo de fruta y unas galletas o un pan. Así que no se consume, pues Moctezuma tenía un harén de 40 mujeres cuando menos. Y dice que cumplía cuando menos con la mitad, todos los días. Y en base a qué lo hacía, al consumo excesivo, no excesivo, notablemente alto de qué. ¿De qué se decimos? Me imagino. Chocolate. Y no es que los aztecas hayan descubierto el chocolate, no, eso fue simultáneo en todo digamos, el continente americano. Acá también empezamos desde esa época
del prehispánico, sino que los mexicanos tienen un mayor peso cultural, por eso su nombre del chocolate es derivado del azteca, por el chocolate, digamos, en azteca. Así que así es la cosa, jovencitas. Bueno, esas son las etapas de la transmisión neuromoral. Simplemente ahí lo que estamos señalando es cómo se va produciendo. Primero se libera, se sintetiza, se almacena, se libera el neurotransmisor, luego se interactúa con el receptor, luego se da la respuesta, luego nuevamente se almacena o se cataboliza. Ese es simplemente el proceso de los neurotransmisores. Ahora, tiene etapas la transmisión neuromoral, tiene etapas. La primera es la de la conducción y transmisión. Entonces sí que ahí hay que destacar que cuando se libera de las vesículas presinápticas, todos los neurotransmisores están en vesículas presinápticas, esperando un estímulo para soltarse. ¿Y cuál es el factor que favorece la eliminación de esta, favorece la respuesta o la continuación del proceso? Es el calcio. El calcio es fundamental. Ya, el calcio es fundamental para que libere el neurotransmisor de las vesículas sinápticas. Y esta liberación puede ser de dos tipos, lenta y continua y brusca y abundante. Cuando hablamos de lenta y continua, ¿de qué subsistema estamos hablando? ¿Parasimpático o simpático? Parasimpático. Ya. No es exclusiva, pero sí mayoritariamente es más abundante y más frecuente. La brusca y abundante es típico del sistema adrenérgico. Y esto es fundamental cuando les decía que el sistema parasimpático es probablemente desde el punto de vista funcional más importante que el simpático, porque mantiene la función trófica y el tono fisiológico. Si nosotros no tuviéramos tono fisiológico, nuestras respuestas demorarían muchísimo. ¿Sí? El músculo, por ejemplo, ¿por qué yo si recibo un pinchazo inmediatamente separo mi brazo de la zona traumática? Pero no debería ser tan rápido, porque mi músculo está en tono muscular. Si estuviera en flacidez básica, no reacciona tan rápido y el daño sería mayor. O sea, nuestro organismo está preparándose ya previamente a una respuesta posible. Y esa preparación previa lo hace el sistema parasimpático. La respuesta inmediata, brusca, lo hace el simpático. Bueno. Cuando se difunde el neurotransmisor, va a encajar con el receptor. Y ahí se desencadena un incremento de la permeabilidad gracias a iones, por eso se dice permeabilidad iónica. Y es de tres tipos. Cuando ese incremento de la permeabilidad iónica es generalizado y utiliza cationes, se produce el potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué quiere decir? Y ahí participan de manera casi exclusiva el sodio y el calcio. Cationes. Si ese incremento de la permeabilidad es selectivo para los aniones, donde destaca el cloro, se produce el potencial postsináptico inhibitorio. ¿Sí? Y si también trabaja el potasio en lugar del cloro y el sodio y el calcio, también se produce un potencial postsináptico inhibitorio. Eso está produciéndose permanentemente. Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. El potencial postsináptico excitatorio es cuando supera, es tan intenso que supera el umbral, da lugar a un potencial propagado, o sea, ya se da el efecto, digamos, continuo a distancia. Si este potencial llega a neuronas postsinápticas, se sigue transmitiendo el impulso de neurona a neurona, de acuerdo a las conexiones interneuronales. Si es a una glándula, inmediatamente hace que la glándula evacúe su contenido, sudorípara, salival, gástrica, lo que quieran ustedes. Y si llega a un músculo liso, una fibra muscular lisa, se contrae inmediatamente el músculo liso. Esas son las tres respuestas del sistema neurovegetativo. Bueno, al final, ¿cuál prevalece? Suma algebraica, pues si hay más potenciales postsinápticos excitatorios que los inhibitorios, el organismo, la función se activa. Y si no, se bloquea. Es una suma algebraica. Ahora, ¿cómo dejan de actuar estos neurotransmisores?
que ya reconocemos la de manera como lo más importante. En el sistema colinérgico, la forma más importante como deja de actuar el neurotransmisor es por vía catabólica, vía enzimática, y de manera secundaria es recaptado y difuso. Entonces catabólico, simplemente sale del lugar por recaptación y difusión. En cambio, el sistema adrenérgico, la noradrenalina, fundamentalmente deja de actuar por difusión y recaptación en la vía rápida. Y la vía catabólica es lenta. Es al revés que el sistema colinérgico. Estos son, por si acaso, los dos enzimas que trabajan acá. Esta es la catecola autometiltransferasa y esta es la monoaminoxidasa. Ahora revisemos las acciones generales de los simpáticos miméticos. El sufijo mimesis significa ¿qué? ¿Qué significa mimesis? Imitación. Por eso has visto los mimos. Por ahí a lo mudo, algunos actos que nos hacen deducir que está imitando algo, está queriendo decir algo, una mimesis. Y se emplea acá. Cuando se imita el sistema simpático, hablamos de simpático mimético. Y si lo bloqueamos, yo solo dejando bien de un guardia. A ver, destéjense pues por favor, porque si no también me provoca. El sueño es contagioso, ¿sí? Bueno, acciones generales de los simpáticos miméticos, de los agentes que imitan, que se parecen o son simpáticos, o son adrenérgicos. Esto casi como que nos llevaría a imaginarnos un individuo en el cual están ocurriendo estas funciones. Una actividad excitatoria periférica. Entonces, el músculo liso de los vasos sanguíneos de la piel y mucosa se excita. ¿Qué significa excitarse para el músculo liso? Contraerse. ¿Sí? Hay una contracción, entonces se cierra. Fíjense en esto, repito. Estimulamos el sistema adrenérgico, el simpático. Entonces, ¿qué ocurre? El músculo liso de la piel y mucosa se contrae. Hay vasoconstricción. Secundariamente, ¿qué va a ocurrir cuando provocamos vasoconstricción de los músculos lisos de piel y mucosa? ¿Qué pasa con la presión arterial? Se eleva. Por favor, vasoconstricción, no se olviden, vasoconstricción es incremento de la presión arterial. ¿Ya? No confundan, desde aquí les digo, no confundan incremento de la presión arterial con hipertensión arterial. Hablar de hipertensión arterial es de enfermedad, hablar de la enfermedad hipertensiva. La presión arterial cuando se eleva porque a lo mejor me impacta algo, me da un susto, o me preocupo, me enojo por algo, se me sube la presión arterial, o me agito, hago actividad física, se me sube algo también la presión arterial. Eso no es hipertensión arterial. Muy bien, entonces tengo contracción de los vasos sanguíneos de piel y mucosa, así que hay un incremento del tono muscular ahí en los vasos sanguíneos. ¿Cómo será el aspecto de este individuo? Vasos sanguíneos de piel y mucosa. ¿Cómo estará la piel, el color de la piel? Si sus vasos sanguíneos se han contraído, no hay flujo sanguíneo, está pálido. ¿Sí? En las células glandulares, también aquí hay un incremento de la función de las glándulas salivales y sudoríparas. Ese individuo entonces estará pálido, ¿cierto? Y con cialorrea, con saliva, que está produciendo en mayor cantidad, y sudoroso. Vayan imaginando, es un tipo que está con la piel pálida, ¿cierto? Y está con el sudor que comenzó a fluir y está salivando, está con cialorrea. Hay otra función contradictoria de otro músculo liso que es inhibitoria, pero es músculo liso de otro terreno, es el vaso sanguíneo de piel y mucosa, de aquel intestino, bronquios y vasos del músculo esquelético, vaso sanguíneo del músculo esquelético.
¿Qué estará ocurriendo en el intestino entonces? Y aquí hay una acción inhibitoria periférica. Inhibitoria significa vasodilatación. Comenzará a producirse secreción gástrica intestinal. ¿Sí? Secreción gástrica intestinal. ¿Cómo estarán los bronquios? A ver, respondan. Si aquí es inhibitoria, aquí estamos hablando de excitatoria vasoconstricción, acá es vasodilatación. Broncodilatación. Pero el músculo liso de los broncos se dilata. ¿Cómo estará la captación de aire y de oxígeno si está con broncodilatación? Está amplia, dinámica, ¿no es cierto? El individuo está, podríamos decir, hiperventilante. La función excitatoria cardíaca. Se incrementa la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. ¿Cómo está la presión arterial? Se eleva. Miren entonces, tenemos incremento de la presión arterial por acá, incremento de la presión arterial por acá. Todos los factores de la presión arterial se elevan. Entonces, la estimulación adrenérgica es el factor, digamos, universal que incrementa la presión arterial. Por todos sus medios produce ese incremento de la presión arterial. Y el corazón entonces está trabajando de manera intensa. Acciones metabólicas. Fíjense ustedes. Cuando se estimula el simpático, hay glucogenolisis. ¿Qué significa la glucogenolisis? ¿Qué va a incrementarse en el plasma sanguíneo? La glucosa. ¿Y qué utilidad tiene la glucosa? Aporte de energía, digamos. Entonces hay una cantidad de energía que se está liberando potencialmente para ser utilizada. Obviamente también liberación de ácidos grasos, modulación de secreción de insulina, renina y hormonas secuenciales. Y acciones sobre el sistema nervioso central. El sistema adrenérgico estimula notablemente el sistema nervioso central, lo pone en alerta, despierto, ávido para reaccionar. Estado de alerta, mayor actividad psicomotora e incluso se incrementa el apetito. Ahora, ¿qué sujeto, qué individuo hemos descrito ahí? ¿Ah? ¿Se imaginan ese tipo que estamos describiendo? Está pálido, sudoroso, hiperventilando, hay cantidad de glucosa en su plasma, está con amplia reserva para utilizar. ¿En qué condiciones está ese individuo? En el examen. ¿Está qué? En el examen. A ver, pero ese examen es patológico. Estamos hablando del estrés fisiológico. Este individuo es alguien que está listo para reaccionar, ¿no es cierto? Está con su presión arterial al límite, su circulación sanguínea al límite, está con la ventilación notablemente alta, tiene cantidad de glucosa para reaccionar y poder defenderse o escapar. ¿Sí? Es entonces, el sistema simpático es el principal responsable de las respuestas defensivas o de huida que nos permite liberarnos de un potencial daño. Ahora, los fármacos adrenérgicos los clasificamos en tres tipos: de acción directa, de acción indirecta y de acción mixta. Acción directa, ellos son los que actúan en los receptores, la noradrenalina, la adrenalina, el isoproterenol, dopamina y dopamina. Nadie trabaja por ellos, ellos mismos van y se meten al receptor y lo estimulan. De acción indirecta, ellos no trabajan directamente, simplemente liberan noradrenalina o adrenalina o isoproterenol y estimulan, y estos son los que estimulan al receptor, ellos no. Permiten que se liberen los fármacos de acción directa y estos son los que actúan, por eso son indirectos. Entonces, ¿cómo actúa la tiramina? Liberando la adrenalina por eso. ¿Estamos? Y acción mixta son los que tienen acción directa en parte y en parte de manera indirecta. Ahí tenemos la efedrina, el metanafenol. Entonces tenemos la acción directa, indirecta y mixta.
Esto es solamente para que vean la selectividad sobre los receptores. Entonces, miren, para estimular o activar a los receptores alfa, no hay fármaco más activo de los simpáticos miméticos que la adrenalina. Es mayor o igual que la noradrenalina y mucho más igual que el isoproterenol. En la literatura van a encontrar que el isoproterenol se dice selectivo de receptores beta. No es, pues, aquí estamos hablando como es realmente la farmacología. Es mucho menos activo sobre receptores beta, pero sobre los alfa son notablemente más activos, ¿sí? Entonces ahora, el isoproterenol ahora al revés, es mucho más activo que la adrenalina y algo parecido que la noradrenalina. Aquí tocaron los papeles, ¿no es cierto? Los receptores beta 1. Y en los beta 2, ahí es donde la diferencia también es notable sobre la adrenalina y mucho más que sobre la noradrenalina. Aquí podemos decir, por lo tanto, que la noradrenalina no es activo sobre el receptor beta 2. No es que no sea activo, sino que es casi insignificante, que es otra cosa. ¿Sí? Bien, ahora la selectividad decreciente sobre agonista respecto a los receptores alfa 2 y alfa 1. Aquí, ¿cómo lo interpretamos esta secuencia? La clonidina es casi exclusivo del agonista alfa 2. Y la fenilefrina es casi exclusivo de agonista alfa 1. Y estos son intermedios. Este es mayor más que la adrenalina más que la noradrenalina y la noradrenalina más que la fenilefrina. Y sobre antagonistas, la yoimbina es casi exclusivamente activo, muy superior al resto sobre los alfa 2 respecto a los alfa 1. Y al revés, el prazosine es mucho más activo como antagonista alfa 1 que sobre los alfa 2. Casi nada alfa 2, casi nada. Cuando hablemos de este tipo de fármacos por separado, vamos a hacer una relación cuantitativa. Muy bien. Ahora revisemos el fármaco prototipo. Y aquí me detengo para señalar lo siguiente, como una especie de recomendación para el aprendizaje de la farmacología. Si alguien quiere conocer y obviamente trabajar con todos los fármacos que existen, un jovencito va a perder tiempo, le va a aguantar vida para poder informarse de todas las propiedades particulares de cada fármaco. Y por lo tanto lo que se recomienda es que todos los grupos farmacológicos ubiquen el prototipo, el referente. Por ejemplo, los IBP es el omeprazol, bloqueadores de receptores H2 de histamina, ranitidina. AINES, ahí pueden escoger diclofenaco, ibuprofeno. Conozcan a cada uno y ya no les va a ser imprescindible conocer al resto, que son cientos de fármacos congéneres. Tendrán algunos detalles por ahí, pero son muy secundarios, que no interesan para el uso terapéutico. Pero conozcan bien al prototipo, y aquí para conocer a los adrenalínicos hay que conocer a la adrenalina. Estas son sus propiedades farmacológicas. Ya sabemos, estamos reiterando que produce vasoconstricción cutánea, potente, ¿verdad? Potente vasoconstricción cutánea a través de receptores alfa 1. Pero aquí hay un detalle. Curiosamente, la adrenalina tiene también una acción vasodilatadora. Y eso antes era absolutamente desconocido esto. Se conocía que era simplemente un vasoconstrictor, porque eso es lo que se notaba, pero en los vasos sanguíneos superficiales. Pero cuando ya se comenzó a conocer más en profundidad las acciones fisiológicas, se encontró que en un terreno muscular, evidentemente el músculo estriado, produce vasodilatación y en otros terrenos vasoconstricción. Eso dio lugar a un fenómeno conocido que es el fenómeno de Day, en el cual los fisiólogos estaban experimentando mucho con ciertas sustancias farmacológicas y encontraron esta paradoja. Cuando se usa adrenalina experimentalmente, por ejemplo, en un ratito de la experimentación, se ve que los incrementos de la presión arterial son así, dependientes de la dosis, y nunca deja de incrementarse la presión arterial. ¿Qué ocurre?
Eso es típico de la adrenalina. Pero como estaban experimentando, particularmente un fisiólogo que llamamos Dale, por eso se llama este fenómeno de Dale, a él se le ocurrió, dijo, bueno, voy a emplear en este gatito del gato A, empleo adrenalina y se encuentra esta notable actividad hipertensora y que nunca se detiene, siempre está, incluso por acá, por ejemplo, en el experimento ya hasta el tensiómetro ya no trabaja, se esparrama el mercurio, sigue incrementándose la presión arterial, entonces ya no tiene taquifilaxia. Bueno, entonces Dale, ¿qué hizo? Aquí le estaba administrando puramente adrenalina, ¿no es cierto? Desde acá. Y seguía aumentando la dosis y ocurría este fenómeno. En ese tiempo ya había una sustancia que se sabía que bloqueaba, al menos parcialmente, la adrenalina. Llamamos, por decir, la fenoxibenzaína. Que resultó ser un bloqueador de receptores alfa 1. ¿Qué sabemos? Que la adrenalina es un gran estimulante de los receptores alfa 1. Este es un bloqueador. ¿Y qué encontró? Una cosa curiosísima. Resulta que cuando se administró primero la fenoxibenzaína, porque esa fue su idea, voy a ver qué ocurre con la adrenalina si antes de usarla utilizo fenoxibenzaína. Y cuando trabajó en un gatito B, al cual administró primero fenoxibenzaína, ¿sí? Y se bloquearon los receptores alfa 1. Curiosamente, la adrenalina, al administrarse acá, ¿qué creen que ocurrió con la presión arterial? Si estoy bloqueando los receptores alfa 1, la presión arterial, ¿creen que baje? Cuando menos no se evidencia el efecto de incremento de la presión arterial, porque no está actuando sobre el gran receptor alfa 1, que es vasoconstrictor potentísimo. Entonces debería encontrarse una respuesta plana, pues, ¿no es cierto? O mínimamente un incremento de la presión arterial, no tan intenso como este. Y si por acá, perdón, primerito estaba utilizando acá la fenoxibenzaína, ¿no es cierto? Primero administrar fenoxibenzaína, déjenme borrar esto. Administré fenoxibenzaína en este animalito y ¿qué encontré? Simplemente nada, nada, experimentalmente no ocurría nada, fenoxibenzaína acá. Entonces la presión arterial se mantiene. Estaba, digamos, en reposo. Ahora sí, administro adrenalina aquí, pero primero administré la fenoxibenzaína acá en el inicio del experimento. Curiosamente, en lugar de encontrar lo que sabíamos que ocurre con la adrenalina, ya no, ni siquiera ocurrió que estuvo lineal, sino que comenzó la presión arterial a bajar. Paradójicamente, ¿cómo es posible que estoy produciendo que baje la presión arterial si estoy bloqueando la alfa 1? Solamente debería mantenerse lineal. Esto, y después obviamente ya recuperó la adrenalina su acción hipertensora. Este fue el gran dilema. ¿Cómo explicar esa caída de la presión arterial? Se encontró que cuando estaban bloqueados los receptores alfa 1 de la adrenalina, recién se expresa su acción beta 2, perdón, su acción vasodilatadora en el músculo esquelético. ¿Ya? La acción vasoconstrictora, hemos dicho, es ¿en qué lugares? Es un territorio grandísimo, pues, inmenso el organismo. Entonces, es tan intensa la actividad estimulante de los receptores alfa 1 de piel y mucosa que se nota la presión arterial elevada. No aparecen otras funciones. Pero si previamente lo he bloqueado a esa acción vasoconstrictora de piel y mucosa, recién aparece la acción vasodilatadora en los vasos sanguíneos del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene vasos sanguíneos que lo irriga por el cuerpo.
Y ese terreno vascular del músculo esquelético, en ese terreno muscular ya no se produce vasoconstricción como la piel y mucosa, sino vasodilatación. Y la vasodilatación que hace con la persona que tira abajo. Ese es el famoso fenómeno de Leigh. Que ocurre, se expresa como se habían bloqueado los receptores alfa 1. Si no se hubiesen bloqueado los receptores alfa 1, estos prevalecían sobre la vasodilatación y se incrementaba la presión arterial, como ocurre normalmente. ¿Ya? Ahí se nota la acción vasodilatadora de los adrenérgicos en el músculo esquelético, el músculo, ¿cómo le llamamos al músculo esquelético? Estriado, ¿no? Estriado también. Así que miren ustedes, se dan cuenta que es complejo esto y que incluso uno puede ponerse a jugar experimentalmente. ¿Cómo hacían? No lo hacían por jugar, sino por curiosidad científica y encontraron estos eventos. Entonces decíamos que hay vasoconstricción cutánea, hay vasodilatación, músculos esqueléticos que para muchos que son musculosos notables, la fisiología, hay mayor circulación cerebral, pero no es por si acaso, por favor, aquí quiero que quede bien claro, no es que la adrenalina mejora la circulación sanguínea cerebral directamente, no, lo hace por incremento de la presión arterial. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que podríamos decir que los vasos sanguíneos del cerebro tienen cierta particularidad la que se expresa en la barrera hematoencefálica, pero no por eso son diferentes del resto, simplemente es una barrera muy especial y protectora. ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué enfatizo esto? Porque en el mundo del tratamiento médico existe un fenómeno que le llamamos los neurólogos tienen un nombre especial para eso, pero en la senectud, en la vejez, le llaman insuficiencia circulatoria cerebral. Este es un miserable concepto inventado. Pero todavía hay neurólogos oligofrénicos que cuando ustedes llevan a su viejito, a su abuelito, a su papá anciano, y dicen, miren, mi viejito ya no responde bien, se aturde, se queda mirando, está como oído, está mal. ¿Qué podemos hacer, doctor? Sencillo, pues. Eso se llama insuficiencia circulatoria cerebral. No está funcionando bien su cerebro porque la circulación sanguínea no está llegando bien. Es típico de la vejez. ¿Y qué podemos hacer? Sí, empleamos aquí, te voy a recetar dos tipos de preparados. RP, receta RP. Mejoradores del metabolismo cerebral. Entre comillas lo pongo por la expresión de estos oligofrénicos. Del metabolismo cerebral. Y un fármaco estrella aquí se llama citicolina. O también le podemos dar un alternativo o ambos juntos, los que incrementan o mejoran la circulación cerebral. Hay que favorecer que llegue más sangre al cerebro y solucionamos el problema. Entonces el viejito se va a volver otra vez como rejuvenecido, alegre, conversador, inteligente. Maravillas hacemos con los viejitos. Mejora para los dilatadores cerebrales. Hay un montón de tonterías por ahí. La sinaricina, por ejemplo. Los que no tengan ahí, sinaricina se llama. Esta es una maldita falacia, jóvenes, es una mentira, una estafa pero miserable. No existen vasodilatadores cerebrales. Este aparentemente es un gran vasodilatador cerebral.
Al producir vasodilatación cerebral llega la sangre en camionadas y el paciente pues comienza a ponerse muy lúcido e inteligente, muy activo, muy dinámico. Si supieran ustedes, jovencitos, en verdad, sobre este tipo de estafas que hay en la medicina, se escandalizarían en verdad. Les juro, no me equivoco, la mayor parte de tratamientos médicos son una estafa. Están basados en suposiciones, están basados en cosas más oscuras, como por ejemplo esta visitadora que llegó muy simpática a hacerme esa broma, me podía haber convencido de otras cosas y me hace pues indicar tonterías solamente para favorecerle, porque me cae bien, o porque me va a dar un regalito, o porque me invita a un paseo, o que me paga un curso, o que me da un diploma. Esa es la porquerización de la medicina, particularmente en la actualidad. Entonces hay un montón de medicamentos por ahí que no sirven para nada y son una estafa reverenda. La OMS hace tiempo ha señalado lo siguiente: en el mundo actual, moderno, no debe haber más de 200 o 300 principios activos médicos útiles. O sea, en verdad, si podemos decir que cada principio activo útil deberíamos convertirlo en medicamento, deberíamos tener 200 a 300 medicamentos útiles en el mundo. Si hay 200 a 300, no más, útiles, ¿qué hacen los miles y miles, podríamos decir millones, de preparados medicamentosos en el comercio farmacéutico? Millones de preparados farmacológicos que la gran cantidad de medicamentos que existen no sirven para nada. Y no solamente no sirven para nada, sino incluso son dañinos o potencialmente dañinos. Les juro, jovencito, cuando uno comienza a analizar esa profundidad y de manera muy ética, se da cuenta que cometemos canalladas, utilizando productos que no sirven para nada, porque vino alguien y dijo: doctor, en mi laboratorio pues demostraba lo siguiente. Primero pidan sus evidencias de laboratorios de experimentación y van a encontrar que la mayor parte de estudios jóvenes científicos que existen en el mundo están absolutamente equivocados. Hace poquito, les juro, hace poquito había una publicación que impactó el mundo de la ciencia médica. Se hizo estudios, no, mejor dicho, se publicaron estudios que estaban haciendo desde hace cierto tiempo, muy éticos, muy serios, para investigar las investigaciones publicadas en medicina, en grandes revistas de prestigio. ¿Y qué se encontró? Que la mayor parte son contrabando científico. Les juro, jóvenes. Y peor aún, hay instituciones que se han dedicado a hacer, a lo mejor, lumbreras en investigación científica, que lo están haciendo de un modo pues tremendamente inmoral. Son compradas por laboratorios, o compradas, no me refiero a laboratorios, compradas por dinero subalterno, para que den un veredicto a favor de un medicamento, porque les interesa que ese medicamento se comercialice. Eso, les juro, jóvenes, es una absoluta realidad, no les estoy hablando tonterías. Es asqueroso lo que está pasando con el mundo de los medicamentos en la actualidad.